gracias. Ingeniero Salinas, adelante. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos. Pues más que una conferencia muy formal y dadas las circunstancias, pues podemos hablar de una plática de café en la que estamos aquí todos juntos y vamos a tratar el tema de los pisos industriales. El tema es muy amplio. Para trabajar esto en corto tiempo, decidí tomar en cuenta lo que llamo una junta de prediseño. Una de las cosas más importantes, no solamente en pisos industriales, sino en muchas cosas en la vida, es precisamente hacer una planeación. Y en el caso de los pisos, pues se vuelve muy importante, ¿verdad? Eso de que cuando llega el camión hacemos, ya pasó de moda hace muchos años. Claro que yo puedo hablar también de muchos años, ¿verdad? Vamos a seguir con esto. Nosotros lo que estamos viendo es que en el caso de una edificación industrial, lo que precisamente marca la durabilidad de esta edificación es que de todo lo que se constituye esa edificación, lo único que se deteriora, lastima, se desgasta, pues es el piso de concreto. Y como nosotros estamos pensando en durabilidad y calidad, pudiéramos identificar que la durabilidad en los pisos queda establecida con el hecho de que conserven su categoría de poder mantener el mismo servicio sin que haya problemas pues en su superficie. De esta manera nosotros consideramos que debemos planear lo suficiente para que ese periodo de vida del piso se prolongue lo más posible en esas condiciones de calidad que significa servicio para el usuario. ¿Y cómo le hacemos para hacer un buen piso? Bueno, pues vamos primero nosotros a considerar que nos sentaremos un grupo de gente que tenemos que ver con todo esto en una junta de prediseño. Antes de que empecemos a decidir el piso, nosotros tenemos que ver una serie de necesidades que se tengan por los participantes. Y aquí hago una lista de los participantes con un listado también de lo que cada quien debe aportar. Y empiezo por el propietario o el usuario del edificio industrial. La primera información pues son las cargas que se necesitan o que se van a actuar, y empezamos por los montacargas. Necesitamos saber nosotros de qué capacidad son, cuál es la distancia entre ejes, cuántas ruedas traen, qué tipo de ruedas tienen, y pues esto nos lo va a tener que dar el usuario, que puede ser el propietario del edificio, y esta información pues la va a obtener con el fabricante del equipo. Indudablemente nos dará la información suficiente para lo que necesitamos saber de ello. Habrá otras cosas más que tendremos que saber, que tengo enlistadas aquí por parte del usuario. Indudablemente que él buscará también, pensando en su propia operación, que tenga el mejor servicio al menor costo de mantenimiento sobre todo. Y este es un listado de las cosas que nos va a aportar el usuario o el dueño. Vamos a ver otro miembro de esta junta de desempeño. Antes que nada, el propietario nos va a ayudar a definir en la calidad de piso que quiere, y me estoy sirviendo del ACI 132.1R, edición del 15, respecto a los tipos de piso que ahí se consideran. En la primera columna, déjame regresar a la anterior. En la primera columna nosotros tenemos numerados los pisos del 1 en adelante,
La segunda columna va a hablar del tráfico que se tenga. La siguiente va a hablar del uso que se le va a dar. La siguiente hablará si hay consideraciones especiales a tomar en cuenta, y en todo caso en el acabado lo veremos en la última columna. Para los pisos industriales, la recomendación es que utilicemos los pisos 5 y 6. Vamos a ver un poquito de detalle de estos pisos 5 y 6. Aparentemente el tráfico es el mismo, pero hay una pequeña diferencia y consiste precisamente en el equipo de montacargas que se tenga. Es el mismo uso, va a mover las mismas cargas, va a ver las mismas cosas, pero cambia precisamente el tipo de llanta y la superficie de esas llantas, que tienden a desgastar, despostillar o lastimar el piso. Y nosotros pretendemos darle un acabado semejante, pero en el caso del piso tipo 6, lo que estamos agregando es un endurecedor superficial. Estoy hablando en este caso de un mortero que va a sufrir el desgaste y que ha sido diseñado para que este sea mínimo. No estoy hablando de un endurecedor químico, que podemos platicarlo un poquito más adelante. Como una regla de dedo, siempre se ha dicho que el número del piso pudiera darnos una idea, cuando vayamos a diseñarlo, del mínimo espesor que debe tener. Es decir, un piso 5 no debe tener menos de 5 pulgadas de espesor, o un piso 6 no debería tener menos de 6 pulgadas de espesor. Vamos a ver los siguientes tipos de piso interesantes para la parte industrial precisamente. 7, 8 y 9. Y aquí estamos hablando de pisos que se construyen en 2 capas. Pero al hacerlo en 2 capas, pueden ser perfectamente adheridas o sueltas. De esa manera nosotros podemos mejorar sobre todo la superficie de desgaste. Cuando lo hacemos con capas adheridas, lo que estamos buscando nosotros es una capa base, que es la que normalmente calculamos estructuralmente, y utilizamos un coronamiento o una capa más delgada en la que nosotros vamos a trabajarla con un agregado más resistente, sobre todo a la abrasión. Y como eso suele ser más caro, pues por eso lo hacemos en 2 capas para bajar el costo de este tipo de piso. Cuando estamos hablando de pisos de 2 capas no adherentes, esto se puede presentar no necesariamente porque lo vamos a diseñar así, sino porque ya existe, por ejemplo, un piso anterior. Hace muchos años, en el sur del estado de Chihuahua, en una empresa productora de triplay que sufrió un incendio, se lastimó bastante la estructura y algo los pisos, y no teniendo ninguna, vamos a decir, importancia el nivel del piso, lo que hicimos fue construir el nuevo piso encima del anterior. Aquí hay una recomendación muy importante cuando se trata de algo como esto. Si el piso nuevo o la nueva capa que vamos a colocar, si es que lo consideramos de 2 capas, debe mantener la misma modulación de juntas cuando su espesor es menor a 10 centímetros. Para poder obtener un nuevo patrón de juntas y que únicamente sirva como base el piso anterior, necesitamos que el piso nuevo o la losa nueva sea cuando menos de 10 centímetros, de preferencia mayor. Entonces, estas son las circunstancias que nos llevan a poder utilizar estos tipos de piso también. El cliente con su información o su usuario nos va a permitir definir precisamente el tipo de piso. Esa es la primera parte que tenemos que definir.
Los otros participantes sería el diseñador arquitectónico. Tenemos nosotros que tener información en esta parte de cómo coinciden la estructura del piso, la estructura del edificio con respecto a sus apoyos en la cimentación y sus penetraciones en el piso. Es importante conocer también las distintas áreas, qué acabados requieren, cuál va a ser el servicio. Es posible que no todo el piso tenga la misma carga y el mismo servicio, y si lo hiciéramos parejo tendríamos que considerar las condiciones, las peores condiciones, y posiblemente no nos ayudara en el costo que nos puede solucionarlo si por áreas y según el servicio que se vaya a dar lo podemos modificar. Empezaremos también porque el personal de laboratorio que acuda a esta junta de desempeño nos dé información pertinente. En ese sentido, debemos empezar por un análisis geotécnico, ¿verdad?, que ayudará bastante en las cuestiones de la cimentación de la estructura, pero que también nos ayudará a nosotros a definir niveles del piso junto con el plano total topográfico para que no tengamos por ahí influencia de humedad o aguas que le lleguen por ahí. Por ahí hace unos años en León, en el Bajío, tuvimos el caso de un piso que, pues, por no haber considerado esta parte, se nos inundaba alrededor, la humedad subía a través del terraplén que habíamos construido, que no había sido suficiente ni tratado de la manera apropiada, y esa humedad nos estaba fastidiando precisamente el piso. De ahí que pongo primero la parte topográfica en la parte de arquitectura, pero también junto con lo del laboratorio para que nosotros conozcamos precisamente algunas situaciones como estas. Vamos a la siguiente. En la parte arquitectónica tiene que ver mucho las juntas. Y estas juntas que son importantes por la situación intrínseca del concreto de encogimiento, ¿verdad? Yo comento que hay muchas cosas ciertas en la vida, pero algunas de ellas son que todos nos vamos a morir. La otra es que todos pagamos impuestos, y la otra es que el concreto se encoge. Eso no nos lo podemos quitar de encima. Y aquí tengo el ejemplo del dibujo del lado izquierdo. En un piso ya existente, el cliente quiere que se haga esta fosa para el acomodo de un equipo, ¿verdad?, y lo quiere exactamente en ese lugar. Y no ha tomado en cuenta, naturalmente, el diseño que ya se tenía preparado en cuanto a las juntas. La primera sugerencia que se le hizo, bueno, ¿y por qué no lo mueves tantito para que coincida con algunas juntas? Y el usuario propietario dice, no, ahí es donde lo quiero. Y entonces lo que estamos nosotros sugiriendo es que, de acuerdo con esta penetración del piso, modifiquemos el patrón de juntas. Aquí hay una situación que sucede muy comúnmente en el sentido de que estamos acostumbrados, y es muy común que la gente dice, aquí aparece una grieta y ahí hace una junta. Y lo que está haciendo, en lugar de impedir la aparición de la grieta, pues está provocando que se forme con mayor facilidad. Y eso sucede normalmente en lo que llamamos esquinas entrantes o rincones. ¿Funciona mi cursor? Sí. ¿Sí? ¿Puedes ponerlo en esta esquina? ¿Sí? De esa manera el cliente ha sugerido trabajar precisamente esa junta diagonal. ¿Ah? Las observaciones que se le hicieron es, no tienes por qué hacer eso. Evita la esquina, prolongando el paño de la cimentación y formando siempre cuadrados. Perdón, rectángulos.
El cuadrado sería el más eficiente porque la restricción en cuanto a encogimiento en ambos sentidos sería la misma, pero podemos manejar una relación, en caso de concreto simple, de 1 a 1.25 a 1.50 máximo y poder conservar cuadros que van a impedir que se forme la grieta en esa parte diagonal que aquí el cliente había colocado como junta. Por supuesto que lo va a modificar. En el dibujo del lado derecho arriba superior nos está presentando el cliente una situación donde aún no se ha hecho el piso. Entonces ustedes pueden ver que ya existía el diseño y el patrón de juntas, pero de que en ningún modo coinciden precisamente con las paredes de la fosa. La primera sugerencia que se le hizo, ¿por qué no lo subes poquitito? Nada más el espesor del muro de la fosa para que la junta coincida precisamente con la junta de aislamiento que vamos a tener en esta penetración del piso. No, ahí lo quiero. Bueno, pues como no haces yo el piso, entonces vamos a ajustar las nuevas juntas del piso a tu penetración. Y entonces podemos modificar el patrón de juntas formando siempre rectángulos y es una solución que va a poner en práctica el cliente en un futuro ya cercano. Esta es una de las partes importantes que consideramos en la parte del diseño arquitectónico. Por ahí se hizo famoso en el medio de los pisos y de construcción un edificio en el Bajío en el que la modulación de los pisos en las juntas se hizo a X dimensión, 3 metros 30, sin tomar en cuenta para nada la modulación de la estructura. Y consecuentemente las juntas a veces coincidían, a veces no, con los ejes de columnas, con los diamantes que damos en las penetraciones del piso por las columnas, ¿verdad? Y la primera pregunta, ¿y por qué no se ajustaron? No, es que el cliente pidió esto. ¿Y por qué no lo orientaron al cliente? O sea, no necesariamente tenemos que tomar la información del cliente tal y como es si nosotros vemos la posibilidad de un problema. Desgraciadamente, los problemas ya cuando suceden, pues ya es tarde para remediarlos y las soluciones son costosas. Cuando hablamos de el piso, tenemos que considerar que la losa de concreto es una sola parte del piso. La terracería, las bases, las subbases también forman parte de eso. Y el laboratorio precisamente nos va a sugerir el tipo de material que nosotros necesitamos. Este es un ejemplo de SCT en cuanto a lo que necesitamos de material de base. Otras especificaciones de material de base. Y cuando no tenemos a la mano algo como esto, la recomendación más sencilla es en la ciudad, en el sitio, en el área donde vamos a hacer esta edificación industrial, paséense por los alrededores, vean la calidad de los pavimentos que existen y donde esté bueno, pregunten qué fue lo que hicieron. Vamos a tomar el ejemplo de que alguien hizo algo bien y eso nos va a servir también a nosotros. Si yo voy a ver el diseño estructural, ¿ya? Es importante que el estructurista, ayudado por las necesidades del cliente, defina el tipo de estructura que quiere. Para eso, sugerimos den un vistazo al ACI 360, que ve el diseño de este. Vamos a ver la siguiente y ahorita regresamos. El 360 señala este cuadro en donde la primera columna son los tipos de construcción estructural del piso. La segunda columna señala sus ventajas y la última columna señala sus desventajas. Sí, la tengo en inglés, pero fuera del cuadro hay una columna donde indica precisamente las traducciones de cada uno. Y es conveniente que demos una revisada a esto.
El primer tipo de piso estructuralmente es concreto simple. No voy a colocar nomás que el concreto. Es lo más barato en cuanto a materiales. Con el concreto simple, nosotros no de cierta dimensión de juntas, que lo vamos a ver un poquito más adelante también, en qué valores estoy hablando. Consecuentemente, el corte de ellas cuesta, el sellado cuesta y el mantenimiento va a ser mayor. El segundo tipo de piso es con refuerzo. La parte importante de esto es el refuerzo cortado en las juntas. Es decir, la varilla en general no atraviesa la junta, permite que ésta se abra con la contracción del concreto, pero esta contracción va a ser disminuida por efectos de la varilla. El refuerzo nunca evita las grietas, las minimiza, es decir, las va a hacer más delgadas o más angostas, digámoslo así. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Podemos tener juntas más separadas, vamos a ahorrarnos en esto de juntas, sí, pero el acero cuesta, el costo es un poquito mayor y además es necesario en algún caso que tengamos elementos de transmisión de carga, es decir, pasajuntas. Voy a continuar con el tercero, que es acero de refuerzo continuo. En este caso, no tenemos ninguna junta, pero la cantidad de acero es muy importante. La recomendación de ACI 360 es que en refuerzo continuo, la cuantía debe ser superior al 0.5%. Échenle un vistazo con el espesor que tengan de piso para que se den cuenta qué cantidad de acero necesitan. Hace unos años, además de refuerzo continuo, nos pidieron una losa, me parece que era de 9 por 80 metros, sin ninguna junta. En la junta previa a la construcción, platicando con el cliente, con un asesor que tenía el cliente muy capaz, le mencionamos que iban a aparecer grietas. Sí, dijo, ya sé, con refuerzo continuo siempre aparecen grietas, pero son más que grietas, le llamamos fisuras y aparecen de una forma regular. En los Estados Unidos es muy común en pavimentación de las supercarreteras que utilicemos esto y aparecen las juntas, las microfisuras también a una separación regular. En el caso de este cliente que les mencionaba, además nos pidió una planicidad arriba del 75%. Entonces la primera pregunta que se hizo es, oye, ¿y si no la doy la planicidad, me vas a permitir arreglarlo o vas a querer que demuela y lo vuelva a hacer? No, dijo, se puede corregir. Y eso se hace desbastando cuando ese es el caso, puliendo si es necesario, ¿verdad? Y claro, esto mostraba que el cliente no solamente estaba exigiendo o pidiendo una cosa de mayor calidad, sino sabía también los inconvenientes de ese, ¿no? Después de ver el refuerzo continuo, el siguiente tipo es concreto de contracción compensada. Para el que quiera saber más del concreto de contracción compensada, puede visitar el ACI 223, que es el comité que ve este tipo de concreto. Y va a ser muy edificante el hecho que en ese comité el tipo de gente que hace investigación y que conoce y que creó los cementantes apropiados para esto, le den más información. Pero estamos logrando nosotros de una manera importante que logremos una mayor separación de juntas, más que otra cosa. En el caso de contracción compensada, me ha tocado hacer pisos de 38 por 27.50, por ahí en San José Iturbide, Guanajuato,
la primera vez, 60,000 metros cuadrados y después 20,000 metros más, con este tipo, sin ningún agrietamiento en ese tamaño de pisos. Recientemente en Chihuahua se terminó un centro de distribución de Walmart y andamos por ahí, por los arriba de los 30 metros. Perdón, ingeniero, un momento. Sí, Si alguien tiene encendido el micrófono, si nos ayuda a apagar, silenciándolo, por favor. Gracias. Adelante, sí. ingeniero, una disculpa. Aquí trabajamos como 40,000 metros cuadrados, más o menos, en esto. Y hay una situación también importante a la hora de las juntas. En pisos de grandes dimensiones se nos hace más importante trabajar las juntas blindadas. Las juntas blindadas consisten ya sea en una solera recta o las más recientes que utilizamos en soleras onduladas, de manera que al paso de los montacargas las llantas no trabajan o cruzan la junta en la misma posición y es más durable y protegida la arista de cada una de las losas. Y recientemente no acabamos con un piso en Tijuana porque la situación de emergencia nos impidió continuar en una área, pero estuvimos trabajando ahora con un estabilizador de volumen que equivale precisamente a mejorar la contracción y fibras. Hay una combinación de esa que estamos trabajando ya. El siguiente punto es precisamente hablar de post-tensado. Podemos tener nosotros mucho más espaciamiento entre juntas. Solamente tenemos que considerar precisamente las franjas donde se coloca el equipo de tensado y que van a ser después cubiertas con un concreto normal y que hay que tratarlo de otra manera. Se me pasó a usar el comentario en el piso de contracción compensada. Lo que estamos haciendo nosotros es, sabiendo lo que se encoge el concreto, creamos una expansión equivalente, de manera que cuando se vaya a encoger, pues se va a encoger lo que ya lo expandimos y queda perfectamente. Para los viejos como yo, cuando hablábamos de ropa, empezó a aparecer la ropa sanforizada, es decir, la que no se encogía, pero antes de eso toda la ropa se encogía. Entonces, si yo utilizaba una talla 44, pues me compraba una camisa 46 y ya me la lavaban para que me quedara de 44. Pues eso es lo que estamos haciendo con el concreto de contracción compensada. Estamos expandiéndolo primero, lo suficiente, lo que se va a encoger, y quedamos precisamente equilibrando esa o compensando esa contracción. En el caso del post-tensado, la mayor dificultad que se tiene es que son tan grandes los pisos que el volumen de concreto por colocar se vuelve problemático para la producción y la entrega. A veces es necesario asistirse de varias plantas de concreto y eso tiene el significado de que tenemos que controlar perfectamente las materias primas en cada planta y establecer controles más rígidos en cuanto a la calidad de los materiales, precisamente para que no tengamos algún efecto diferente, sobre todo a la hora de la aplicación del preesfuerzo. Y el otro detalle importante también, que en otros pisos podemos hacer la descarga del concreto directamente con el camión en la misma área que estamos haciendo el piso, mientras que en el post-tensado pues vamos a tener que llegar a bombear el concreto y cambiar de un concreto tirado a un concreto bombeado, pues significa cambiarle algunas de sus propiedades apropiadas para este tipo de colocación también. En el caso de las fibras metálicas que estamos utilizando también, hemos hecho ya un par de edificios en Juárez, de grandes dimensiones también los pisos.
utilizando en este caso la cantidad de fibras es de 38 kilos por metro cúbico. En el caso de las fibras metálicas, la recomendación, y si alguien quiere saber más de esto, acuda a ACI 544. Ese comité tiene 9 subcomités donde le va a dar toda la información del uso de las fibras. Pero una de las recomendaciones en fibra metálica es que las cantidades de fibra van del 0.2 al 0.6%. Es decir, 2 litros a 6 litros por metro cúbico, que de acuerdo con la densidad del acero, necesitaríamos mínimo 15 kilos, máximo 45 kilos. Existe también las fibras combinadas con polímeros o plásticos y acero, o simplemente fibras sintéticas que han mejorado mucho. También las fibras han cambiado en el sentido de tener granulometría. Hay fibras que se proporcionan en distintos tamaños dentro del mismo componente, y eso es como la granulometría en los agregados ayuda también, ¿verdad? En fin, el siguiente punto serían las losas elevadas, que allí es alguna consideración importante. Hay veces que la gente piensa que son igual que un piso y anda queriendo cortarlos y hacer juntas como si fuera eso. Y eso tiene que tomar en cuenta el que va a ser una losa elevada, y sobre todo cuando estamos haciendo losa acero, en que el peralte es menor, pero la restricción a la contracción del concreto es mayor, pero la ondulación de la lámina. Todos esos detalles a considerar en los agrietamientos que puede sufrir y que no se resuelven conjuntas como en el caso de los pisos. Voy a regresar a la anterior porque únicamente les estuve mostrando los tipos de estructura con los que se puede diseñar el piso. Ok, en la parte del diseño estructural, ya mencioné los tipos que había. Hay otras consideraciones que tiene que estar presente el estructurista para definir precisamente las dimensiones, en los espesores, y nosotros tenemos que considerar que va a haber 3 tipos de cargas actuantes: los montacargas, una carga dinámica; la estantería, que en este caso las cargas vienen a través de las placas de apoyo de la estantería; y las cargas al piso. Y muy importante se vuelven las cargas al piso, la separación que tengamos, el ancho de los pasillos, tiene que revisar en la parte estructural, porque precisamente según el tipo de cargas y la separación que se tenga y el ancho de pasillo, pudiéramos tener algunos agrietamientos en ese pasillo, precisamente porque se generan fuerzas de tensión en la parte superior del piso, según estas dimensiones que tengamos en esa parte de la estructura. Y quiero hacer hincapié en la siguiente parte, que es las especificaciones de la mezcla del concreto. Vamos a ver la siguiente. Hemos estado hablando, bueno, nuestra participación para esto viene con el proveedor de concreto. Y el proveedor de concreto nos va a dar a nosotros una propuesta según lo que hayamos especificado de las propiedades que queremos en el concreto. Y estas propiedades que andamos buscando en el concreto son algunas para su parte fresca, es decir, durante el proceso de fabricación, transporte, colocación, consolidación, acabado, curado, protección, ¿verdad? Y otra serie de las propiedades que le damos buscando al concreto son a largo plazo, ¿verdad? Sobre todo durabilidad. Hace unos años conocí a una persona que me lo presentaron como que había hecho un diseño de una mezcla para un puente en el este de los Estados Unidos para que durara 100 años. Y le hice la pregunta que todo el mundo le hacía cuando lo conocía. Oye, ¿y va a durar 100 años? Y me dio la misma respuesta que le daba a todos los demás. ¿Quién sabe? Yo no voy a estar aquí.
El detalle importante es que nosotros tenemos que planear para cuando ya no estemos aquí. Y se me ocurrió poner esta fotografía porque mucho estamos hablando nosotros en todos los momentos acerca del desempeño. No hay cosa más fabulosa que el cliente nos diga qué es lo que necesita. Como he sido propietario de plantas de concreto, les quiero comentar que una de las frases mías como propietario de una planta de concreto es: yo voy a fabricar el concreto que tú necesitas para resolver tu problema y tus necesidades. No me vas a comprar lo que yo fabrico, yo voy a fabricar lo que tú necesitas. Y quise poner este ejemplo. Esta es la cubierta de la garita aduanal cuando cruza uno del Paso, Texas a Ciudad Juárez. Y en el año de 1968, el contratista me llama y me dice: Genaro, tengo cimbrada esta losa. Aquí se van a parar en tal fecha el presidente de los Estados Unidos y de México para inaugurar este nuevo cruce. No puedo aguantar la cimbra más de 3 días. Necesito que me des un concreto que yo pueda quitar la cimbra en 3 días. Estamos hablando de 1968. Ya teníamos aditivos líquidos, pero de dosificación fija. Teníamos bombas, pero no con pluma. Y mi bomba tenía 20 centímetros el tubo y había que poner una estructura para aguantarlo, ¿verdad? Pero además el cliente quería un aparente liso en el concreto y el revenimiento lo quería de 20 centímetros. Pues bien, aquí está el ejemplo. Hicimos una alta dosificación del reductor de agua y lo que pasaba es que se nos iba a retrasar el fraguado de este concreto, pero una vez mezclado le colocamos un acelerante. Alguien dice que esta es la primera combinación que se hizo en el mundo para un super fluidificante, porque hicimos cilindros de campo que probamos a 48, 56 y a las 64 horas teníamos la resistencia especificada con el cliente. Esto lo pongo como un ejemplo de el desempeño solicitado por el cliente y cómo se lo cumplimos. De esa manera hay una serie de cosas que nosotros vemos en el diseño de la mezcla, para lo cual debemos tomar en cuenta algunas cosas. Estas son las especificaciones que yo sugiero, ¿verdad?, para el concreto de los pisos industriales. La primera cosa no es tanto sugerencia mía, es de la ACI, en el sentido de que la mínima resistencia, 3.500 libras por pulgada cuadrada o 250 kilos. Hay veces que algún productor de concreto, presumiéndome de su calidad, me da mucho más de lo que yo estoy pidiendo. Hay que tener cuidado con los pisos en ese sentido. A medida que yo incremento la resistencia a la compresión, estoy incrementando también la resistencia a la abrasión, pero estoy incrementando la fragilidad del concreto. Hay una situación también importante en pisos al exterior o pavimentos, en el sentido de que se mueven todos los días según la hora del día y la temperatura ambiente o que le pegue el sol. Y entonces mi recomendación en cuanto a lo máximo para utilizar sería un concreto de 280 kilos. Pero sí les recuerdo que la resistencia a la compresión es un indicativo de la resistencia a la abrasión. Sugiero un tamaño de piedra de pulgada y media, 37,5, 38 milímetros. Y el detalle importante acerca del agregado, primero, que nunca debe ser mayor de 1/3 parte del espesor, como lo señala el ACI. Pero mientras más grande es la piedra, el concreto va a tener menos pasta. Y lo que se encoge en el concreto es la pasta. Entonces,
voy a procurar tener la mayor cantidad de piedra con menos pasta para que tenga el menor encogimiento posible. Claro, va a depender en un determinado momento si lo tengo que bombear y le tengo que bajar el tamaño del agregado, pues no hay otra sopa. Cuando hablo del cemento, y esto se vuelve muy importante en México, porque nosotros tuvimos un cambio de norma hace 20 años. Nuestra norma anterior del cemento pues era la misma que utilizamos en otras partes del mundo, de ASTM, la C150, y el equivalente del CPO de la norma mexicana sería utilizar un cemento tipo 1 o 2. En ese sentido, sugerimos el cemento CPO como el cemento que va a tener menos contracciones posibles. Más adelante podemos comentar algo más de eso. La relación agua-cemento. La relación agua-cemento no solamente es la medida de la resistencia, sino que entre otras cosas es un indicativo de la permeabilidad también del concreto. El concreto no es mucha el agua que necesita para su reacción, pero sí es algo más la que necesita para su manejabilidad y su colocación. Y esa agua va a desaparecer precisamente evaporándose y encogiéndose por secado. Entonces, si tengo una relación agua-cemento menor, pues voy a tener yo menos contracción en el concreto. El revenimiento o asentamiento para los que están fuera de México, mi sugerencia es no pasar de 10 centímetros más menos 1 centímetro. Pero aquí hay otra cosa más. Lo que más me interesa del asentamiento es que venga parejo en todos los camiones. Porque si me baso, como en el caso de la norma mexicana, que para 10 centímetros puede ser más o menos 2,5 centímetros, me aparece un camión de 7,5 que tengo que aceptar y el siguiente de 12,5, y a la hora que entro con mis máquinas a pulirlo, a flotarlo, lo que fuera, no lo puedo hacer parejo, se atoran, tengo que darle la vuelta, hago un mal trabajo en cuanto a la planicidad. La otra cosa importante que no está anotado aquí, pero que hago la sugerencia es: no quiero más de 1 centímetro de diferencia entre 2 camiones continuos. Es decir, si un camión llega a 9, el siguiente no puede llegar de 11, tiene que llegar de 10. Si llega de 11, el siguiente tiene que llegar de 10, no puede llegar de 9. Y el que llegue de 10, pues el siguiente puede llegar de 10 o de 11. Esa es la parte del asentamiento que se vuelve importante en cuanto a la homogeneidad necesaria para su colocación, consolidación y acabado del concreto. Solicitamos un concreto de baja contracción. Y ahorita vamos a ver algo más de esto. Baja contracción llamamos entre 400 y 500 millonésimas. Los concretos convencionales o normales andan por el orden de las 1000 o 1200 millonésimas. Los intermedios andan por 600, 700 millonésimas. Déjenme irme un poquito adelante y regreso. No, vamos a... Bueno, ahorita regresamos con esto. Los factores de Chilston, en este caso tuve una magnífica oportunidad de conocer precisamente al señor Chilston y haber platicado con él de todos estos detalles, pero estos dos factores, el primero de grosura y el segundo de trabajabilidad, nos van a dar el comportamiento que va a tener el concreto durante el proceso de colocación y acabado. Y estos números los vamos a discutir un poquito más adelante. El contenido de mortero. Si nosotros no tenemos la cantidad de mortero necesario para dar el acabado, estamos fritos. Entonces hay que tomar en cuenta eso también. Nosotros hablamos de los agregados finos, la arena, la pérdida por lavado, norma mexicana C111.
para concreto sujeto a abrasión con arena natural no debe pasar del 5%. Con material triturado se permite hasta el 6% de pérdida por lavado, lo que pasa en malla 200. Para preesfuerzo se permite el 8%. Para otros concretos el 15%. Cuando yo tengo un productor de concreto que me manda una arena con el 11 o el 12 y hace el estudio de esa arena con los límites de Attenberg y me dice que cumple, no se ha dado cuenta que ese es otro concreto, no es un piso sujeto a desgaste, sujeto a abrasión. Entonces se vuelve muy importante esto. Por eso también se sugiere arena lavada. Algún productor me ha dicho, no, pues si tú me dices arena lavada, pues no hay ningún problema. Lavo la arena y surto el concreto. Pero te voy a cobrar por lavarla. Bueno, está bien. Te lo abono al cemento que te vas a ahorrar con la arena lavada. Y ahí vamos. Temperaturas. Posiblemente no en todos lados tengamos situaciones extremas, pero en el norte del país, en tiempo de verano, se vuelve importante la temperatura máxima. Y en algunas partes de México la temperatura mínima también es importante, y sobre todo en el norte en algunos casos, cuando estamos colando a la intemperie. Los efectos de la temperatura inicial son sumamente importantes, ¿verdad? Porque la reacción química del cemento con el agua genera calor. Entonces, eso es una ayuda en tiempo de invierno, pero es un perjuicio tremendo en tiempo de verano. Por ahí, viendo un concreto de alto desempeño en Canadá, precisamente comentaba la persona que hizo el diseño de la mezcla que no le había dado su resistencia a 7 días, pero no le había dado a 28 días. Y mi pregunta fue, ¿y cuál fue la temperatura inicial? No supe, no la medí. Pues lo hubieras medido, te hubieras dado cuenta desde que lo hiciste que no iba a dar a los 28 días. Lo que estamos haciendo nosotros también, sirviéndonos de temperatura, cuando hacemos a tiempo las comparaciones con medir la madurez a través de la temperatura del concreto, es una ayuda muy, muy importante y válida. ¿Okay? Bien importante el siguiente tema. Es necesario que el productor de concreto en su remisión nos indique qué es lo que le colocó al camión en peso y en materiales. Si yo voy a la ley del consumidor, dice que si tengo un producto envasado, en el envase debe venir toda esta información. Pero si el producto es a granel, debe aparecer en la remisión. Yo entiendo que cada quien tiene su diseño de mezcla, que considera un secreto profesional, pero nomás quisiera saber en el mundo, en todo el tiempo que se ha hecho concreto, si hay 2 concretos exactamente iguales. No creo que exista eso, ¿verdad? El número de piedras, su tamaño, su forma, su superficie, en cada metro cúbico es totalmente distinto. Así es que no hay ninguna patente precisamente acerca de eso. Y es una gran ayuda porque solamente así yo puedo saber si el volumen que me están entregando es el correcto. La norma mexicana C155 dice muy claro, aunque pida por volumen, debo checar por masa. Y la única manera es comparar no con el diseño original, sino con lo que le pusieron al camión. Y también nos evita algunas situaciones cuando especificamos la relación agua-cemento, y ahí podemos ver cuánto cemento y cuánto agua y ver si nos lo están dando o no. Aunque más adelante les platicaré algo más de eso también. Pero sí es importante precisamente que conozcamos esto. El otro detalle que a través del tiempo me ha tocado ver es que necesitamos que cada camión se haya hecho su prueba de homogeneidad y que ésta no tenga menos de 1 año.
por ahí un pavimento en San Luis Potosí, ¿verdad? A la hora de rayarlo, pues en una parte se encajaba el peine y en otra ni se notaba, precisamente por la irregularidad en el mezclado. Que a la hora que acabamos de descargar las ollas, las encontramos atacadas de concreto, ¿verdad? Una mala mezcla precisamente. Ya no digamos el tiempo que estaban durando y demás cosas. Entonces, este es una ayuda bien importante para conocer que la mezcla está bien uniforme. ¿Cuál es esta última que tengo? Presentación de hojas técnicas. Hay una situación importante que solicito yo y que sugiero, es las hojas técnicas de los elementos que van a formar el concreto. Cemento, agregados, aditivos y todo lo que le vayan a poner. No estoy cuestionando su diseño de mezcla. Simplemente quiero revisar que su diseño de mezcla pudiera cumplir con lo que les estoy pidiendo. Considera el premezclador como que esta es una ayuda externa en comprobar que lo que nos proporcionen va a ser una buena mezcla. Y por lo tanto necesitamos el diseño de la mezcla. Si en el diseño estructural yo voy a ver la capacidad de la base y las consideraciones de las cargas, tengo que tomar en cuenta que el piso no es nomás la losa de concreto, significa también el soporte que se tiene con ella. Y las consideraciones de utilizar una resistencia a la flexión en el diseño vienen de la teoría de colocar la carga en una esquina que se supone que va a flexionar al concreto y que va a tener esa falla ahí en diagonal en la esquina por flexión. Estas son algunas de las tablas que presenta el ACI 360 para los concretos simples, ¿verdad? Del lado izquierdo tenemos la carga del montacargas. Pasamos en el nomograma, en este caso, a la separación de las llantas o de los ejes y el área de contacto, y llegamos al extremo derecho a un espesor de concreto. La estantería la analizamos de acuerdo con el diagrama del lado izquierdo, con las placas de soporte. La columna, ya en el diagrama, el nomograma, la parte izquierda nos da las áreas de contacto y manejamos pues los otros parámetros y nos da por ahí otro espesor de concreto. ¿Cuál espesor voy a utilizar? El más crítico. La ventaja que tengo en el caso de las estanterías es que si me va a dar un espesor mucho más grande que el de las cargas, ¿verdad?, pues le cambio el tamaño de la placa y se lo hago más grande y me disminuye la presión y consecuentemente Perdón, pero permíteme tantito. Sí, ¿Alguien claro. tiene el micrófono encendido? Ya, gracias, perdón. Bueno, por ahí aprendiendo haciendo, desde hace muchos años, un buen amigo de un gran laboratorio a nivel mundial mencionaba que el módulo de ruptura pudiera ser del orden del 10 veces la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión. Esto es con el sistema americano. O sea, si hablamos de libras por pulgada cuadrada. Por ejemplo, un concreto de 4,000 libras por pulgada cuadrada, la raíz cuadrada es 63, 10 veces serían 630 libras por pulgada cuadrada. Si lo multiplican por 0.07, pues les va a dar una MR42. ¿Ya? La otra consideración, por lo que me ha tocado trabajar desde hace muchos años, es que entre el 12 o el 15% de la resistencia a la compresión es el módulo de ruptura o la resistencia a la flexión.
Principalmente en los lugares en que conozco los agregados, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con los agregados. Alguna investigación mayor, claro que con los agregados de la región, está hecha en la ACI, en la parte de concreto de alto desempeño, y es una investigación por una persona muy renombrada, Ramón Carrasquillo, y ahí hay fórmulas para manejarlas tanto en sistema americano como en sistema métrico, puesto que luego es más fácil diseñar el concreto a la compresión y definir la flexión. Y todo tiene que ver también con los factores de seguridad que tome uno en los esfuerzos de trabajo y no en los de diseño. ¿Ok? Esta parte que menciono aquí, se trata, este cuadro en la parte inferior les da a ustedes el espesor de la losa en pulgadas, en milímetros en la parte superior. En el margen izquierdo está la separación de juntas en pies y en el margen derecho la separación de juntas en metros. La gráfica inferior muestra lo que llamamos un concreto convencional o a un concreto que para nada hemos tomado en cuenta su contracción por secado. Y si se dan cuenta, empieza a incrementarse la separación de juntas hasta que llegamos más o menos a 7,3 de pulgada, aproximadamente 18 centímetros de espesor, y se vuelve totalmente horizontal, indicando 4,50. Es decir, nunca pasar en un concreto simple y convencional de una separación de 4,50 metros. Las siguientes dos curvas hablan de una contracción por secado media, o la última superior de una contracción por secado alta, es decir, baja. ¿Okay? Señalo del lado izquierdo la norma que seguimos para medir esta contracción, ASTM C157. Lo que quité del 360 en esta página es una serie de cosas que vienen abajo de esta gráfica. Pero se los voy a explicar. Abajo de esta gráfica decía, estamos acostumbrados a definir la separación de juntas que sean entre 24 y 36 veces el espesor de la losa. ¿Cuándo 24? ¿Cuándo 36? Tiene que ser una combinación del tamaño de la piedra con el revenimiento o asentamiento. Si yo tengo piedra más grande que 3/4 y revenimiento o asentamiento menor de 10 centímetros, lo puedo separar 36 veces. Si yo tengo piedra menor que 3/4 de pulgada y revenimiento mayor de 10 centímetros, no lo puedo separar más de 24 veces. Una regla muy sencilla que seguimos durante muchos años. Pero ahorita que nosotros estamos pidiendo concretos de baja contracción y que podemos medir la contracción, es importante que apliquemos precisamente esto. Estamos hablando para concretos simples, ¿eh? No estamos hablando de los de grandes dimensiones como son el de contracción compensada, fibras o post-tensado.